a 43 kilómetros mar adentro. El mar de Playa del Carmen estaba plano como un espejo gigante bajo la noche. Visto de lejos, el Mariscos del Caribe III era solo un punto negro borroso. Un viejo barco pesquero con casco de hierro de unos 25 metros de largo. Toda su fachada era perfecta. Tenía registro legal. Tenía redes enrolladas en la cubierta. Incluso tenía el nombre de una cooperativa pesquera en toda regla impreso a lo largo del casco. Pero en el fondo de su bodega no había ni una sola captura de pescado. Durante varios días, la Marina de México se había mantenido al acecho. La orden de arriba era muy clara. Sin hacer ruido, sin prisas, había que atraparlos a todos. El reloj marcó la madrugada del miércoles. 2 lanchas rápidas blindadas de las Fuerzas Especiales de la Marina cortaron las olas. Se dividieron en un movimiento de pinza, bloqueando todas las rutas de escape del barco pesquero. Todo sucedió en un silencio sepulcral. Los criminales no tuvieron ni un segundo para reaccionar o tirar las pruebas al mar. Las fuerzas especiales irrumpieron en la cubierta con las armas listas en sus manos. Los 3 guardias en la cubierta fueron obligados de inmediato a tirarse boca abajo, sobre la madera pegajosa, y cuando los soldados abrieron la escotilla de la bodega de pescado, un olor acre y ardiente les golpeó directamente en la cara. No era el olor a mar o a pescado podrido, era el olor de la muerte. Otros 4 tipos estaban trabajando en la bodega. No llevaban ropa de marinero, llevaban trajes de protección y máscaras antigas. El lugar que solía usarse para enfriar con hielo las capturas de atún era ahora una fábrica química en miniatura operando a toda capacidad. Un laboratorio para cocinar fentanilo en medio del vasto océano. Este barco flotaba en aguas internacionales dentro del Caribe mexicano. Aquí no había rastro de patrullas policiales. No había redadas en almacenes. No había ojos ni oídos espiando. El cártel de la droga había llevado el juego del gato y el ratón a un nuevo nivel. Nadie se hubiera imaginado que este impactante evento sería expuesto a partir de las pistas más aisladas. Todo comenzó a gestarse hace un mes y medio. Allá en el Golfo de México, la Guardia Costera de Estados Unidos tenía los ojos pegados a las pantallas de radar cuando descubrió algo extraño. Había unos puntos brillantes que representaban barcos pesqueros con bandera mexicana saliendo continuamente del puerto en Quintana Roo. Su destino era muy raro. No eran los caladeros habituales llenos de barcos. Iban a coordenadas flotantes, ni tan lejos ni tan cerca de la costa. Luego echaban el ancla. Se quedaban allí inmóviles durante 5 o 6 días, sin importarles el viento y las olas. Cuando regresaban al puerto, sus bodegas estaban vacías. O si tenían algo, eran solo unos cuantos peces diminutos, totalmente desproporcionados con el costo del combustible y el tiempo a la deriva en el mar. Al mismo tiempo, ocurría otro fenómeno extraño en tierra firme. Los médicos de muchas clínicas privadas en Cancún y Playa del Carmen recibían continuamente casos de emergencia inusuales. Los pacientes eran todos hombres, llegaban al hospital con horribles ampollas en las manos y los brazos. El médico con solo mirarlos sabía. Estas no eran quemaduras por agua hirviendo o aceite. Eran heridas causadas por productos químicos corrosivos. Coincidían perfectamente con los accidentes laborales, cuando las personas entran en contacto con los químicos tóxicos utilizados para cocinar metanfetamina o fentanilo. Cuando el médico preguntaba por la causa, estos tipos tartamudeaban. Unos decían que era por arreglar una batería. Otros decían que habían derramado sin querer productos de limpieza en casa. Sus historias estaban llenas de lagunas. Unas quemaduras tan profundas y específicas no podían producirse limpiando la casa. Sus manos callosas tampoco cuadraban con el trabajo de oficina o de peón que declaraban. La red de inteligencia de la Marina empezó a juntar estas piezas. Estaba claro que alguien sufría quemaduras químicas en Quintana Roo, pero el equipo antinarcóticos en tierra había puesto el estado patas arriba sin encontrar ningún laboratorio de drogas. La policía instaló retenes por todas partes. Voltearon granjas abandonadas. El resultado seguía siendo 0. En este punto, surgió la gran pregunta. Si no había laboratorios de drogas en la costa, entonces ¿dónde cocinaban? ¿Qué diablos hacían esos barcos pesqueros locos en medio del mar durante tantos días seguidos? Un grupo de exploradores encubiertos fue enviado al puerto de Playa del Carmen. Se hicieron pasar por pescadores, cargadores, anotando en secreto todos los movimientos de los barcos sospechosos. Y el barco Mariscos del Caribe III cayó en la mira. Su horario se repetía como una máquina. Cada 10 días se hacía a la mar. Llegaba a un punto de encuentro desierto, tiraba el ancla y se quedaba allí 6 días, para luego regresar tranquilamente al puerto con la bodega vacía. La Marina decidió jugar al gato y al ratón. En el siguiente viaje del Mariscos, una gran patrullera los siguió de lejos. Mantuvieron una distancia segura de varios kilómetros para que los criminales no pudieran verlos a simple vista.
El barco pesquero cortó lentamente las olas hacia aguas profundas. Se detuvo en la marca de 43 kilómetros desde la costa. Sobre el papel, estas aguas todavía estaban bajo la jurisdicción de México, pero en realidad, se encontraba en una zona gris y turbia. Desde tierra solo se veía un horizonte borroso. Hasta los mejores prismáticos se daban por vencidos. El barco echó el ancla al mar y comenzó su obra de teatro silenciosa. Durante el día, la cubierta estaba desierta. No había ni una sola sombra saliendo a tomar aire fresco o a tirar de las redes. Pero en lo alto, un dron militar de largo alcance grababa en silencio. Los oficiales analizaron las imágenes a través de cámaras de imágenes térmicas y descubrieron una verdad sorprendente. Una enorme cantidad de calor irradiaba desde debajo de la bodega de este barco. Su núcleo estaba al rojo vivo. Era absurdo. Una bodega de pescado es un lugar donde la gente tiene que llenarla de hielo para mantener el pescado fresco. Una bodega que irradiaba un calor sofocante como un crematorio, solo podía ser un lugar donde las máquinas y las estufas funcionaban a toda capacidad. Después de 3 días y noches volando en círculos, recopilando todas las imágenes y datos, el mando de la Marina asintió. Era hora de recoger esta red. La escena que apareció ante los ojos de las fuerzas especiales cuando bajaron a la bodega del Mariscos realmente superó la imaginación de las mentes más experimentadas. Los criminales habían embutido toda una línea industrial en este espacio estrecho y tambaleante. Todo estaba diseñado de manera muy metódica. Los gruesos frascos de reacción de vidrio, grandes como tinajas, estaban cuidadosamente colocados. En lugar de dejarlos sueltos, estaban fijados a marcos de hierro y soldados firmemente al piso del barco. Lo habían calculado muy bien. De esta manera, sin importar lo fuerte que golpearan las olas, los productos químicos del interior no se derramarían. El sistema de ventilación de este taller era una obra maestra de la astucia. Cocinar fentanilo produce gases extremadamente tóxicos. Si los liberaran directamente al cielo, la columna de humo los delataría de inmediato. Los ingenieros del cártel idearon un sistema de tubos de escape, escondidos a lo largo del casco del barco, y descargaban ese gas tóxico directamente bajo la superficie del agua. Las burbujas de gas se disolvían en el mar. Visto de lejos, nadie podía ver ni un rastro de humo. Tirados por la esquina de la bodega había grandes barriles de productos químicos. Cosas como efedrina, ácido acético, anhídrido acético. Tal vez fueron introducidos de contrabando desde Asia a través de los grandes puertos, o traídos por ellos mismos desde instalaciones secretas en la costa. En las mesas de trabajo de acero inoxidable, los químicos estaban realizando las etapas finales. Cocinar fentanilo no es como moldear arcilla. Requiere un profundo conocimiento de química orgánica. Con solo equivocarse un poco en la temperatura, o mezclar accidentalmente el catalizador incorrecto, todo este laboratorio destartalado explotaría en medio del mar. Y su logro estaba justo en la esquina de la habitación. 23 kilogramos de fentanilo puro. Lo habían dividido cuidadosamente, empaquetado en 23 bolsas de plástico y sellado al vacío hasta quedar plano. Esta mercancía tirada al mercado negro de Estados Unidos se convertiría en una montaña gigante de dinero. Estos 23 kilos no eran para consumo directo. Era tan puro que los traficantes lo llevarían para diluirlo, cortándolo en millones de dosis más pequeñas. A ojo de buen cubero, este saco en la esquina de la bodega se traduciría en unos 50 a 80 millones de dólares en efectivo cuando llegara a los consumidores en la calle. En una búsqueda más minuciosa, la Marina encontró equipo de verdaderos profesionales, una radio satelital de alta gama. Esto se usaba para que los cocineros en el mar mantuvieran una comunicación fluida con los capós sentados en habitaciones con aire acondicionado en la costa. También tenían un cuaderno con notas detalladas de cada día. El cuaderno registraba cuántos lotes se cocinaban hoy, cuántos químicos se perdían, si la temperatura del reactor era estable. Exactamente igual a un informe de trabajo en una empresa. Todo era espeluznantemente profesional. El perfil de los 7 detenidos daba aún más escalofríos sobre cómo operaba la banda CJNG. No eran simples matones de poca monta. Los 2 tipos a cargo de las máquinas eran ingenieros químicos con estudios formales. Uno tenía una licenciatura en química industrial de una importante universidad pública en el estado de Jalisco. El otro se graduó de un colegio técnico especializado en procesos químicos. Al sentarse en la sala de interrogatorios, confesaron todo sin ocultar nada. La banda CJNG los buscó personalmente, ofreciéndoles un salario de 150.000 a 200.000 pesos mensuales. Era una cifra enorme, 10 veces superior a lo que un laboratorio legal o un instituto de investigación estatal podría pagarles. El dinero los cegó. Aceptaron agarrar la mochila para ir a cocinar drogas. El horario de trabajo era muy científico.
5 días a la deriva en el mar con la cabeza metida en productos químicos, luego a tierra para descansar 5 días enteros. Este horario no solo les ayudaba a acelerar la producción de mercancía, sino que también evitaba que sus cuerpos se intoxicaran demasiado hasta llegar a la muerte súbita. Los otros 5 tipos actuaban como guardias y marineros. El más lamentable y culpable era el capitán. El viejo era un verdadero pescador. 20 años cortando las olas aferrado al mar para ganarse la vida. Pero las últimas temporadas de pesca habían sido un fracaso continuo. Toda la familia estaba hundida en una montaña de deudas sin salida. Los narcos se le acercaron cuando estaba en su peor momento. Le pusieron en la mano 100.000 pesos en efectivo cada mes. Las condiciones a cambio eran muy simples. Él solo tenía que encender el motor, conducir el barco hasta el punto rojo exacto en el mapa, echar el ancla y sentarse a fumar. Absolutamente prohibido abrir la boca para preguntar qué hacían en la bodega. Durante el último año y medio, cerró los ojos y dio el paso, engañándose a sí mismo pensando que solo trabajaba como conductor de barco a sueldo. El viejo no tenía idea de que estaba siendo el chofer de una de las máquinas de esparcir la muerte más brutales del continente. Si te sientas a analizar detenidamente cómo armó esto la banda CJNG, te darás cuenta de lo perversos que son. Llevar el laboratorio de drogas al medio del océano es una jugada extremadamente astuta. Resuelve el problema más difícil de los criminales, el escondite. Vamos a contar. Primera ventaja. En el mar no hay policía de tránsito, no hay guardia civil, no hay vecinos entrometidos. Los vehículos blindados o los perros rastreadores de la policía son completamente inútiles. Segunda ventaja. Las piernas ágiles. Si se descubre un laboratorio en la costa, la única opción es huir y dejar atrás toda la maquinaria. Pero aquí, a la menor señal de movimiento levantan el ancla, aceleran y se van a otras aguas en un abrir y cerrar de ojos. La tercera ventaja es el asunto de la basura. Cocinar drogas genera toneladas de desechos tóxicos. Manejar esta basura en tierra firme deja fácilmente huellas ambientales, tierra quemada, agua de río descolorida. Pero en el mar, es simple. Abren la válvula, vierten todo directamente al inmenso océano. Con un golpe de las olas, todas las pruebas se desvanecen en la nada. Y el cuarto punto clave es jugar el juego legal. Eligen anclar el barco en el borde del mar territorial o en el límite de las aguas internacionales. Aquí las leyes son muy ambiguas. Si la Guardia Costera de México quiere saltar a un barco extranjero en aguas internacionales, tiene que pedir permiso por todas partes, de lo contrario se ganaría la fama de violar la ley marítima mundial. La banda CJNG se aprovecha exactamente de ese vacío. Se sientan tranquilamente en un lugar donde incluso si las autoridades los ven, tienen que pensarlo 2 veces antes de abrir fuego. Pero la historia no se detiene en unas cuantas bolsas de droga. Este arresto arrojó un balde de agua helada a la cara del gobierno del estado de Quintana Roo. Echa un vistazo a la economía de esta tierra. Este lugar vive del turismo. Nombres como Cancún, Playa del Carmen, Tulum son imanes que atraen a millones de mochileros, turistas estadounidenses y europeos cada año. La gente trae dólares aquí a cambio de fina arena blanca, agua de mar cristalina y resorts de lujo. El sustento de cientos de miles de personas depende de 2 palabras: seguridad. A lo largo de los años, los funcionarios locales siempre han tenido una costumbre. Consiste en pintar la realidad de color rosa. Siempre que hay rumores sobre bandas disparando o traficando drogas, lo encubren. Ocultan todo para mantener el panorama turístico siempre hermoso a los ojos de los extranjeros. Admitir que una banda sanguinaria como la CJNG se está arraigando aquí, convirtiendo este mar de ensueño en una cuna de producción de veneno, no es diferente a tirarse piedras sobre su propio tejado. Pero ahora la verdad ha salido a la luz. La redada fue demasiado grande. Las pruebas son evidentes, la prensa ya lo ha olfateado. El gobierno se sumerge en la peor crisis de relaciones públicas en la historia del estado. Para garantizar la seguridad, la Marina exigió el cierre inmediato de las 3 playas más concurridas, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos durante 72 horas. Necesitan bloquear el agua para cazar otros barcos que puedan haber quedado. Esta decisión crea un verdadero caos. Miles de turistas se quedan atrapados en sus habitaciones de hotel. Gastan montones de dinero volando medio mundo hasta aquí para nadar en el mar, y ahora les prohíben acercarse a la orilla. La ira explota. Los recepcionistas de los hoteles escuchan quejas hasta que les zumban los oídos. Las agencias de viajes sudan frío al ver las tablas estadísticas de habitaciones canceladas en rojo brillante. La industria del turismo evapora más de 200 millones de pesos en solo 3 cortos días. El telón de terciopelo brillante de un paraíso caribeño ha sido desgarrado, revelando una cruda verdad. Los narcotraficantes se han infiltrado en cada ola que rompe en la orilla.
Incapaz de quedarse de brazos cruzados viendo cómo destrozan su fuente de ingresos, la gobernadora del estado, la señora Mara Lezama, tiene que organizar de inmediato una conferencia de prensa de emergencia. Se para frente a un bosque de micrófonos, con la frente perlada de sudor. Por un lado, tiene que apretar los dientes y admitir que en efecto hay criminales haciendo de las suyas en su mar. Por otro lado, tiene que desgañitarse para tranquilizar a la multitud asegurando que en tierra es absolutamente seguro. Llama al bloqueo de la playa solo una medida preventiva de rutina. Sonríe y promete que la industria del turismo se mantendrá firme. Pero esas palabras se pierden en medio de la tormenta de noticias. El gráfico de reservas de hotel sigue cayendo en picada. El interior del gobierno también sufre fuertes turbulencias. La facción de la Marina es dura. Declaran que el mar sigue envenenado, y mientras haya barcos extraños no se puede abrir. Tienen que buscar hasta la raíz. La facción del gobierno estatal salta por los aires. Un día cerrado es un día de dinero perdido. Discuten acaloradamente. Finalmente, ambas partes tienen que dar un paso atrás. Solo bloquearán exactamente 3 días, acompañado de una serie de comunicados de prensa para apagar el fuego, tratando de distorsionar la historia como un incidente aislado. En esos 3 días de oro, la Marina despliega todas sus fuerzas al mar. Dibujan un círculo con un radio de 200 kilómetros cuadrados alrededor de las coordenadas del primer barco. Todo el equipo de última generación se pone en uso. Las pantallas de radar escanean continuamente. Los milicianos aguzan la vista a través de los prismáticos. Los drones zumban como moscas, buscando la más mínima corriente de calor que emane del agua. Interceptan y ponen patas arriba a 17 barcos pesqueros que pasan por la zona. Y la dolorosa verdad queda al descubierto. Atrapan a 2 barcos más. El mismo guión exacto. En la bodega también arde el fuego cocinando drogas. Aunque la escala es un poco más pequeña que el mariscos, el nivel de sofisticación no se queda atrás. Al resumir la redada, la Marina incauta un total de 42 kilogramos de fentanilo procesado de los 3 barcos. 20 tipos son llevados esposados a tierra. Los 3 cascos de hierro ahora están aparcados en el puerto militar, convertidos en enormes piezas de evidencia para los expedientes de acusación federal. 3 barcos capturados. 42 kilogramos de droga confiscados. Las fuerzas antinarcóticos tienen derecho a golpearse el pecho con orgullo, pero en el fondo de los soldados más curtidos, todos entienden que esta es solo la punta del iceberg. La banda CJNG es un monstruo de muchas cabezas. Seguramente todavía hay decenas de barcos fantasmas similares operando sigilosamente en algún lugar a lo largo de la costa del Caribe o en lo profundo del Golfo de México. Es solo que no han tenido la mala suerte de caer en la mira de esta última barrida de limpieza. En cuanto a los miserables pescadores en Quintana Roo, su vida ahora es arrojada a un torbellino de pánico extremo. Muchos pescadores honestos habían estado viendo cosas extrañas desde hace años. Veían barcos extraños, nada familiares para los vecinos locales, salir en silencio al mar y regresar con las manos vacías. Los marineros a bordo tenían caras de matones, atracaban y desaparecían sin dejar rastro. Absolutamente no se sentaban a tomar una cerveza o pasar el rato con los hermanos en el muelle. Pero en esta tierra, hay una espeluznante ley del silencio. Cada quien atiende sus propios asuntos. Si sabes que huele a banda y metes las narices, solo te buscas problemas. Todos cierran los ojos y se hacen de la vista gorda para poder vivir en paz. Pero desde el día que el asunto estalló, esa ley del silencio fue elevada a un terror psicológico. La banda CJNG está furiosa por haber sido madrugados. Sospechan que alguien en el puerto le dio el pitazo al gobierno. De inmediato, su maquinaria de venganza entra en acción. Cuentas anónimas de redes sociales empiezan a esparcir mensajes de amenazas de muerte por todos los grupos de pescadores. Quien abra la boca con los perros de caza de la Marina, su familia recibirá el cadáver. Muchos pescadores tienen que levantarse sobresaltados en medio de la noche por el escalofriante tono de mensaje del teléfono. Todo un puerto bullicioso ahora se hunde en una atmósfera sombría, de sospecha mutua. El gobierno quiere bajar a preguntar, a indagar más noticias, pero también se ve impotente. Nadie se atreve a abrir la boca. Los ojos de la gente miran a los policías llenos de precaución. Prefieren soportar el silencio que enfrentar los cañones de las armas de la mafia. Mientras tanto, en el ciberespacio internacional, los turistas teclean con entusiasmo. Compiten por publicar videos de la playa acordonada con cinta amarilla brillante. Imágenes de buques de guerra patrullando imponentes a lo lejos. Las reseñas de una estrella en TripAdvisor saltan continuamente. Todos mencionan las palabras clave drogas, armas y policía. La brillante imagen del paraíso oceánico que México ha invertido montones de dinero en construir durante décadas está siendo severamente devastada. La gente se da cuenta de que,
Detrás de los cócteles coloridos y la música vibrante en la arena, el océano sigue ocultando rincones oscuros llenos de sangre y la crueldad del inframundo. La capacidad de evolución de los criminales se ha adelantado a las esposas por un trecho demasiado largo. Los tableros electrónicos en el Aeropuerto Internacional de Cancún parpadean continuamente con letras rojas brillantes. Vuelo cancelado. Otro vuelo cancelado. Una ola invisible de miedo se ha extendido oficialmente desde el mar hasta tierra firme. En los magníficos resorts de 5 estrellas a lo largo de la Costa Ventosa, donde apenas la semana pasada los turistas tenían que pelear por cada silla de playa bajo la sombra de las palmeras, ahora la tasa de ocupación de habitaciones cae en picada entre un 15 y un 20%. Todo sucede demasiado rápido. Estos números fríos no son simplemente informes estadísticos en papel. Son puñaladas fatales directas al bolsillo de la economía local. Las compañías que operan tours llevan a los turistas a bucear en los arrecifes de coral, pescar o navegar para ver el atardecer. Se sientan mirándose unos a otros en la más absoluta desesperación. Sus niveles de pérdida aumentan cada hora. Los teléfonos suenan sin parar, pero no para hacer reservaciones, sino que son clientes llamando para cancelar itinerarios y pedir que les devuelvan sus depósitos. Los turistas están envueltos por un miedo extremo. Tienen miedo de meter un pie en el agua. Tienen miedo de tocar sustancias químicas tóxicas que destruyen la carne. Y sobre todo, tienen miedo de quedar atrapados en balas perdidas o en las purgas sangrientas de los narcotraficantes. A pesar de que el gobierno local usa continuamente los altavoces y los boletines de noticias de televisión para afirmar rotundamente que la playa es completamente segura para los bañistas, la confianza de los turistas se ha hecho añicos. Hay que entender claramente la naturaleza de la economía de esta tierra. Quintana Roo vive del aliento del turismo. Esta industria sin chimeneas que aporta miles de millones de dólares ocupa un total del 80% del poder económico de todo el estado. Por lo tanto, cuando esta enorme maquinaria muestra signos de detenerse, un cruel efecto dominó comienza a derribar las vidas de cientos de miles de personas en la base de la sociedad. Salgan de los lujosos resorts y miren hacia las calles. Los meseros están parados desconcertados limpiando una y otra vez vasos vacíos porque ya no hay clientes a quienes servir, lo que significa perder todas las generosas propinas para cubrir el alquiler de fin de mes. Los taxistas ponen los pies en el volante, quedándose dormidos bajo el sol abrasador porque esperan agotados durante horas y no hay ni un solo cliente haciendo señas. Dentro de los concurridos hoteles, una ola de recamareras, recepcionistas y cocineros reciben un frío aviso de la gerencia sobre el recorte inmediato de sus horas de trabajo. En el mercado, los hábiles artesanos que venden recuerdos tradicionales se sientan a espantar moscas junto a sus puestos cubiertos de una fina capa de polvo. Cientos de miles de familias están perdiendo su sustento solo por los oscuros movimientos que ocurren en silencio mar adentro. La situación es tan trágica y urgente que el gobierno federal en la capital tiene que reunirse deprisa toda la noche. Están calculando lanzar una enorme cantidad de dinero, una campaña publicitaria internacional de millones de dólares para limpiar esta mancha y restaurar la imagen de Quintana Roo como un destino absolutamente seguro. Pero esta guerra no se puede resolver con dinero. La sensación de inseguridad en la mente de la gente es como una gota de tinta negra en un vaso de agua limpia. Una vez que se esparce y se graba en la mente de los posibles turistas, tienes que pasar años de esfuerzo incansable para poder limpiarla. Y amargamente, el mundo no se queda quieto esperando a que México limpie su casa. Los duros competidores en la región del Caribe como República Dominicana, Jamaica o Cuba están saltando de alegría. Aprovechan esta oportunidad que se da una vez cada 1000 años. Lanzan campañas de marketing sumamente sofisticadas, apuntando directo a los clientes que tienen pánico y quieren darle la espalda a México. Su mensaje es suave pero da en el clavo. Vengan a nuestras playas, un verdadero paraíso, donde el mar azul rompe en olas tranquilas y está totalmente libre de esos problemas mortales. Dejando atrás el pánico en la arena blanca, entramos a una fría habitación de paredes grises inundada de humo de cigarro de la Agencia de Investigación Criminal. Los tipos intelectuales con título de ingenieros químicos atrapados en el barco empiezan a abrir la boca para declarar. Cada una de sus palabras cae como piezas de un rompecabezas invaluable, desnudando una red criminal tan sofisticada y brutal que sacude hasta a los oficiales antinarcóticos con nervios de acero. Confiesan claramente que llevar las máquinas en medio del mar agitado para cocinar fentanilo no es para nada una idea impulsiva de unos cabezas huecas. Es una parte central de la estrategia de diversificación de riesgos calculada de manera muy fría por la cúpula del cártel del CJNG. Actualmente, esta máquina criminal sigue operando sin problemas los superlaboratorios químicos escondidos en las zonas montañosas de difícil acceso en estados como Sinaloa, Jalisco o Michoacán. Pero entienden muy bien la lección de sangre.
Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Las fábricas químicas flotantes en el Mar Caribe nacieron para servir como la fuente de suministro de respaldo perfecta, coordinándose a buen ritmo con la mercancía en tierra firme. Esta dispersión de ubicaciones ayuda al cártel a reducir al mínimo el riesgo de que el suministro se corte por completo. Si hoy la policía de fuerzas especiales sube a la montaña, voltea y quema un laboratorio en tierra firme, allá a lo lejos en el mar, los barcos pesqueros con su fachada inofensiva siguen escupiendo mercancía al mercado de forma constante. Y el objetivo final de esta cascada de veneno apunta solo en una dirección: el enorme y jugoso mercado de Estados Unidos. Los cocineros declaran que el fentanilo, después de ser empacado al vacío en las estaciones flotantes en Quintana Roo, comienza un viaje de transporte tan emocionante como una película de acción de Hollywood. Se pasa a lanchas rápidas equipadas con motores muy potentes, aprovechando la espesa oscuridad de la noche. Estos fantasmas de la velocidad cortan las olas corriendo a toda máquina directo hacia las aguas de Florida en Estados Unidos, destrozando el infame estrecho de Florida. O de forma más segura y astuta, los barcos pesqueros mexicanos llevan la carga a aguas internacionales, para encontrarse con barcos manejados por estadounidenses en unas coordenadas predeterminadas. La mercancía se avienta de la cubierta de un barco a la cubierta del otro. La transacción rápida se completa. De esta manera, esquivan todo el estricto sistema de aduanas en la costa. Esta es una ruta de contrabando maestra que aprovecha al máximo la ventaja geográfica. La distancia por mar desde Quintana Roo hasta Estados Unidos es mucho más corta en comparación con otras zonas de México. Además, miles de cruceros, yates privados y barcos pesqueros legales que operan sin parar trazando líneas cruzadas todos los días en la superficie del mar han creado sin querer una cubierta perfecta, escudando los oscuros movimientos de la organización criminal. Ante esta loca expansión, Estados Unidos no puede quedarse sentado de brazos cruzados. El fentanilo no es un polvo blanco común. Es una cruel pandemia biológica que está desgarrando a la sociedad de ese país. Las terribles estadísticas muestran que esta droga mata a más de 100.000 estadounidenses cada año. La mayoría de las trágicas muertes por sobredosis en los hospitales están directamente relacionadas con el fentanilo que proviene del otro lado de la frontera con México. La gravedad del problema ha obligado a los dos países a hacer a un lado las barreras habituales para darse la mano de manera muy estrecha. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, ha lanzado a varios agentes de élite volando de emergencia a Cancún para trabajar hombro con hombro junto a la Marina de México. En mar abierto, la Guardia Costera de Estados Unidos también ruge sus motores, aumentando la frecuencia de las patrullas peinando todo el Golfo de México y el Mar Caribe. Cualquier barco que tenga un comportamiento sospechoso en el radar será detenido y revisado con cuidado. Este es un nivel de cooperación bilateral de alta intensidad que rara vez ocurre. Solo aparece cuando ambas naciones son muy conscientes de que la amenaza inminente es de vida o muerte y tiene el potencial de amenazar su seguridad nacional. La historia de las drogas no gira solo en torno a cadáveres fríos o dólares manchados de sangre. Hay otro rincón brutal que está haciendo que toda la comunidad científica y los ambientalistas internacionales emitan una alarma de emergencia. El problema central de estos laboratorios flotantes no radica solo en el producto que crean, sino en cómo desechan la basura. Tienes que entender que el proceso de cocinar los precursores para hacer fentanilo es una cadena de reacciones sumamente sucia. Da a luz montones de subproductos químicos altamente tóxicos, desde solventes industriales de limpieza con un olor muy fuerte, hasta ácidos altamente corrosivos, y residuos de metales pesados sin procesar. Si una fábrica en la costa quiere operar legalmente, tiene que gastar montañas de dinero para construir un complejo sistema de filtración de desechos. Pero aquí, en medio del mar sin nadie alrededor, ¿qué hacen los cocineros de drogas? Es muy simple. Conectan un tubo de plástico, abren la válvula y vierten directamente cientos de litros de veneno rojo al agua del océano. Los hermosos arrecifes de coral en la zona de Quintana Roo están sufriendo en silencio este desastre. Estos arrecifes no son solo un tesoro de patrimonio ecológico invaluable de la humanidad, sino también un imán que atrae a millones de turistas apasionados por el buceo cada año. Ahora, esos frágiles ecosistemas están siendo envenenados poco a poco, asfixiándose en el agua llena de químicos que sale de la panza de esos barcos fantasma que operan sin parar durante meses, e incluso años. Al darse cuenta de la gravedad, las agencias ambientales enviaron de inmediato a un equipo de expertos con equipo moderno para bucear en las zonas marinas donde estos barcos habían tirado el ancla. Procedieron a tomar muestras de agua a diferentes profundidades para llevarlas a analizar y buscar los rastros específicos de contaminación que nacen del proceso de cocinar fentanilo. Los resultados devueltos por el laboratorio hicieron que los expertos se estremecieran y contuvieran la respiración.
La concentración de varios químicos industriales se disparó a niveles anormalmente altos en las muestras de agua alrededor de los lugares donde los barcos anclaron durante días. Aunque el nivel del veneno diluido en el agua del mar no es lo suficientemente fuerte para corroer al instante la piel de una persona que se baña de vez en cuando, para las criaturas marinas que viven ahí la historia es totalmente diferente. El hecho de que peces, camarones, tortugas marinas y los arrecifes de coral tengan que tocar y nadar en esta agua envenenada cada segundo del día se llama exposición crónica. Sus consecuencias no estallan de inmediato como un gran diluvio. Desgasta la vida de forma silenciosa. Y solo años más tarde, cuando aparecen las mutaciones genéticas, cuando los corales se mueren y se vuelven blancos al mismo tiempo, nos daremos cuenta con asombro que todo el brillante ecosistema en el fondo del mar ha colapsado por completo. Esta es en verdad una cara aterradora del crimen organizado que los libros y las películas rara vez mencionan. La gente solo se la pasa calculando el número de adictos y el valor de los cargamentos decomisados. Muy pocos ven la masiva y brutal destrucción ambiental causada por la cadena de suministro del narcotráfico. Ya vimos laboratorios secretos en tierra tirando veneno que pudre la tierra y contamina de gravedad los mantos freáticos para el uso diario. Vimos a los cárteles destrozar miles de hectáreas de selva virgen en reservas nacionales para hacer espacio y plantar amapola y marihuana. Y ahora, sus horribles manos se extienden para envenenar todo el vasto océano. Es un testamento tóxico y cruel cuyas consecuencias México tendrá que soportar por muchas generaciones, incluso cuando el sonido de las balas de la guerra contra las drogas por fin deje de sonar. En la zona de mantenimiento de la Marina, los 3 barcos pesqueros con mala suerte que fueron confiscados ahora están tirados en el dique seco. Están siendo analizados forensemente de manera completa por expertos técnicos e investigadores. Esta no es una revisión común para buscar unos cuantos paquetes de droga escondidos en las paredes. Los investigadores están haciendo un trabajo mucho más complejo: hacer ingeniería inversa de la tecnología criminal. Se agachan a registrar y tomar fotos de cada detalle modificado, por más pequeño que sea, que se usó para convertir estos inofensivos barcos pesqueros legales en laboratorios flotantes mortales. Examinan el enredo del sistema eléctrico jalado por todo el casco. Los cables grandes fueron recableados por completo para poder dar la enorme cantidad de energía para los reactores que trabajan sin parar y los ventiladores de alta potencia que sacan el gas tóxico. Miden las sólidas vigas de acero nuevas que soldaron al armazón del barco. Reforzar esta estructura de soporte es obligatorio para que el barco no se tuerza ni se rompa al tener que cargar con sistemas de equipo y tanques pesadísimos. También se estremecen ante la sofisticación al modificar el sistema de ventilación para esconderse de las cámaras térmicas, y la forma de diseñar los compartimentos para ocultar los químicos para que sean seguros contra derrames y no tiemblen cuando el mar está picado. Todas estas modificaciones de locura no pueden ser hechas por un par de matones con un martillo dando de golpes. A la fuerza necesita las manos y el cerebro de personas que tienen profundos conocimientos técnicos en ingeniería marítima, sistemas eléctricos industriales y arquitectura química. La cacería de esas manos mágicas empieza de inmediato. Los investigadores están rastreando cada recibo de compra de materiales, tratando de encontrar los astilleros privados en la costa, llamando a interrogar a muchos ingenieros, mecánicos y técnicos que pudieron haber sido contratados para hacer esta escalofriante modificación. La verdad siempre tiene 2 caras. Hay trabajadores a sueldo que tal vez hicieron los trabajos de soldadura y cableado sin saber para nada la verdadera naturaleza del proyecto. Fueron fácilmente engañados por los criminales con razones que suenan muy profesionales, como la necesidad de mejorar la bodega para servir a organizaciones privadas de investigación científica del océano, o construir un sistema especial de cámaras frigoríficas para procesar mariscos raros directo en el mar para mantener su frescura. Sin embargo, a la par de eso, seguro hay tipos que saben a la perfección para qué fin asquerosos se usarán estos barcos, y estaban listos para vender barata su conciencia, hacerse de la vista gorda para guardarse en la bolsa un jugoso pago por su complicidad. Sin parar en lo técnico, la investigación también destapa otro lado oscuro. Como el cártel CJNG se hizo de estos barcos desde el principio, se revisaron de arriba a abajo los registros marítimos. 2 de los 3 barcos incautados eran propiedad totalmente legal de una vieja cooperativa pesquera. Por tener pérdidas en su negocio, le traspasaron estos 2 barcos a una empresa privada. Rastreando la ruta del dinero, la policía descubrió que la empresa privada era en realidad un cascarón vacío, una empresa fachada creada por el mismo cártel para facilitar el lavado de dinero y la compra de equipos. Y el tercer barco cuenta otra historia trágica y cómica. Su dueño lo reportó como robado ante las autoridades desde hace 2 años. Pero en medio del enorme océano, si un barco pesquero se esfuma, ¿a quién le va a tocar salir a buscarlo?
Los del cártel simplemente remolcaron el barco robado a un taller abandonado, rasparon la pintura vieja, le pusieron una capa de pintura nuevecita, le cambiaron el nombre y lo pasearon a gusto por el mar con papeles de registro falsos. La increíble facilidad para comprar y vender bienes legales o robar vehículos y transformarlos por arte de magia para servir a actividades criminales dio un duro golpe, dejando al descubierto los huecos y las debilidades mortales de los actuales sistemas de registro y vigilancia marítima. La información sobre los laboratorios flotantes no solo sacudió las portadas de los periódicos, sino que también encendió un debate sin precedentes a nivel nacional. En los pasillos políticos de la capital, la forma de manejar este enredo le está dando dolores de cabeza a los que hacen las políticas. La guerra de palabras apenas acaba de empezar. Los representantes de la Marina llevaron una gruesa carpeta y golpearon la mesa en plena junta. Dieron un argumento afilado y muy práctico. Si quieren cortarle los tentáculos a este pulpo en el mar, necesitan que se les inyecte un presupuesto masivo de inmediato. ¿Dinero para qué? Para construir docenas de lanchas patrulleras súper rápidas, para reclutar y entrenar a miles de fuerzas especiales extra, para armarse con los sistemas de detección óptica y tecnología de radar más avanzados del mundo. Y más importante que las armas, exigen un corredor legal despejado, poderes claros para tener el derecho de acercarse y subir a revisar cualquier barco sospechoso que ronde por sus aguas sin tener que dudar y enredarse en un montón de trámites engorrosos de permisos. Suena de lo más lógico, pero la realidad echa un balde de agua helada. El presupuesto del país no es una mina de oro sin fondo. Los fondos de la Marina ya han estado súper apretados desde hace años. Sus fuerzas son delgadas y están estiradas como una liga al tener que cargar con la lucha contra todo tipo de amenazas a lo largo de miles de kilómetros de costa de lado a lado del océano. Si le inyectas dinero de este lado, le haces un hoyo del otro. En medio de este callejón sin salida, algunos asesores se atrevieron a proponer otro camino: ampliar la cooperación internacional. La idea que dieron fue permitir a la Guardia Costera de Estados Unidos, con sus bolsillos llenos de dinero y equipo moderno hasta los dientes, tener el derecho a patrullar libremente dentro de las aguas de México cuando haya permiso, o ir más allá y armar centros de operaciones conjuntas permanentes, donde los soldados estadounidenses y mexicanos coman, duerman y salgan a cazar criminales juntos en el Mar Caribe. Pero bueno, en cuanto esta solución llegó a los oídos de los políticos, levantó de inmediato olas de fuertes protestas que tienen que ver con el tema más delicado: la soberanía nacional. ¿Hasta qué punto estará México dispuesto a rebajarse y permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras armadas paseándose por sus propias aguas? ¿Cuánto poder cederá un país con un orgullo nacional por las nubes a cambio de ayuda? Ese es un debate político de varios niveles, donde se mezclan los intereses y el orgullo, y de seguro no tiene una respuesta fácil ni perfecta. Y mientras las mentes más brillantes del país siguen muy metidas discutiendo sobre quién lleva el timón, la cruda realidad de allá afuera no se queda quieta. Es probable que los jefes del cártel CJNG ya hayan encendido su maquinaria de adaptación. Son bastante listos para saber que si las instalaciones flotantes en aguas de Quintana Roo ya están en la mira térmica y son vigiladas de cerca, quedarse ahí es solo un camino a la muerte. Solo tienen que levantar el ancla en silencio y mover todo su territorio de operaciones a otras aguas más desiertas, como la costa a lo largo de Oaxaca, Guerrero o Chiapas. Esos lugares están llenos de olas, pero la vigilancia del gobierno es mucho más floja. O peor aún, están listos para destruir esos grandes y estorbosos barcos de acero que se pueden cachar con facilidad. Cambiarán su tecnología, usarán lanchas más pequeñas con motores más silenciosos para que el radar no las detecte. Trabajarán en aguas aún más profundas lejos de la orilla, y cambiarán el lugar de su campamento cada noche sin falta. Este es un ciclo de evolución sin fin para el mundo criminal, donde cada pequeño éxito del gobierno para arrestar o detener es el motor brutal que obliga al inframundo a romperse la cabeza para inventar tácticas nuevas y más complejas. El gobierno parece estar siempre en desventaja, comiendo el polvo ante la velocidad de respuesta endemoniada del cártel. Entonces, después de todos estos terribles eventos, quiero hacerles una pregunta muy directa. ¿Cómo podemos realmente arrancar de raíz la producción de drogas si sus laboratorios no están clavados en un solo lugar, sino que flotan a la deriva en el inmenso mar, cambiando de coordenadas todo el tiempo y escapando por completo del alcance de las estaciones de vigilancia de concreto en la orilla? Para una economía que gana miles de millones gracias a su imagen de paraíso turístico como Quintana Roo, ¿qué significa realmente que el gobierno tenga que pararse a admitir públicamente ante todo el mundo que los capos de la droga están poniendo laboratorios en sus propias aguas? ¿Es valentía para enfrentar la verdad y cambiar? ¿O es el tiro de gracia que mata a su propia economía? Justo en este momento, en el mismo instante en que escuchas esta información, cierra los ojos y trata de pensar.
¿Cuántos laboratorios químicos blindados más andan a la deriva y al margen de la ley en alguna parte entre el Golfo de México y el Mar Caribe, que nuestro gigante sistema de seguridad todavía no logra encontrar? ¿Qué daños le está haciendo al ecosistema de los arrecifes de coral ese daño ambiental crónico que nunca se va a poder reparar, mientras nosotros seguimos ocupados sentados en cuartos con aire acondicionado discutiendo qué estrategia usar? ¿Y será que México en verdad encontrará la salida para ganar esta guerra a muerte contra el crimen organizado, cuando el enemigo siempre busca renovar su tecnología a una velocidad que le gana a la lenta reacción del aparato de gobierno? Si este análisis a fondo te ha mostrado una nueva dimensión del crimen de las drogas en el mar, donde el enorme océano se ha convertido sin querer en fábricas de la muerte flotantes. Si te da escalofríos al entender que el cártel CJNG ha sido muy astuto al llevar la innovación criminal hasta el mar abierto, donde se vuelven casi invisibles para la ley, entonces déjanos un like para apoyarnos a seguir escarbando en la verdad. Si quieres seguir con nosotros y entender cómo estas tácticas increíbles están cambiando todo el mapa de la guerra global contra las drogas de formas que nadie se atreve a imaginar, dale al botón de suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Mañana regresaremos para actualizarte con las noticias más calientes sobre cómo va la búsqueda de otros laboratorios flotantes en las aguas de México. Vamos a analizar más a fondo la herida económica que está sangrando en el sector turístico de Quintana Roo, y vamos a darle otra vuelta a todo el espinoso debate político sobre si se debe dejar que la Guardia Costera Armada de Estados Unidos entre a las aguas soberanas de México para luchar juntos contra el crimen narcomarítimo. Quintana Roo, el lugar que es alabado como el paraíso del Caribe con agua turquesa cristalina y playas de arena blanca tan suaves y bonitas como una pintura. Sin embargo, a solo unas millas de esa costa, en el mismo lugar donde los turistas nadan y toman el sol felices sin tener idea de la verdad, están las ollas de presión del cártel CJNG fabricando a lo loco la cantidad de fentanilo suficiente para cobrarle la vida a miles de estadounidenses. Y al mismo tiempo, tiran sus desechos químicos tóxicos con toda calma, asesinando al hermoso océano. 3 barcos fantasma ya fueron atrapados y sus cascos están tirados en la costa. Las redadas de captura se hicieron a la velocidad de la luz. Docenas de kilos de droga fueron confiscados y sellados. Pero hay una pregunta que asusta y hace que los duros mandos de la Marina se queden sin dormir toda la noche. ¿Cuántos cascos de hierro más están operando en silencio allá afuera? Flotan invisibles en medio del inmenso mar abierto, trabajando duro para producir muerte todos los días. Mientras en tierra firme, México sigue luchando por vender los boletos para entrar a una imagen de paraíso de ensueño, que la cruda realidad se encarga de desmentir a diario de la manera más cruel y amarga que nunca.